Continúa, doctora, tranquilo. A ver, entonces definimos hipertensión arterial cuando la presión arterial sistólica está mayor o igual a 140. Además, tenemos una hipertensión arterial diastólica cuando esta está mayor o igual a 90 milímetros por mercurio, ¿no? Entonces, hablamos de hipertensión arterial cuando la presión arterial sistólica y o diastólica están por encima de estos rangos de 140 sobre 90. Hay que mencionar que la presión varía durante el día y durante la noche. Las presiones durante la noche son más bajas en comparación durante el día. Entonces, este es un tema muy importante. Otro aspecto a tener en cuenta es que la presión en casa es más baja en comparación a la presión en la consulta hospitalaria o en la privada. Entonces, hablamos de hipertensión durante el día cuando la presión arterial sistólica está mayor o igual a 135 y la diastólica mayor o igual a 85. En la noche hablamos de hipertensión arterial cuando la sistólica está mayor o igual a 120 la sistólica y la diastólica mayor o igual a 70. Doctora, una pregunta. Diga. Así, digamos, para las personas que no tenemos tanta relación, que no conocemos mucho, ¿por qué es tan importante la hipertensión arterial? Más adelante vamos a hacer énfasis por qué es importante la hipertensión arterial, porque si la hipertensión arterial ya es un factor de riesgo cardiovascular. Si uno es hipertenso, va a tener riesgo de enfermedades cardiovasculares en general, como insuficiencia cardíaca, un problema de cardiopatías isquémicas, además de accidentes cerebrovasculares. O sea, va a hacer daño a nivel de diversos órganos. Puede hacer falla renal, puede hacer falla cardíaca, una insuficiencia cardíaca, o accidentes cerebrovasculares como un accidente cerebrovascular isquémico. Entonces, es importante determinar lo que vendría a ser hipertensión arterial y hacer el diagnóstico de ello. Tú me hacías una pregunta off the record cuando entré acá, me decías, oye, ¿cuál es tu presión arterial? Y yo no supe contestarte. ¿Por qué es tan importante que nosotros sepamos realmente cuál es ese numerito mágico en cuanto a hipertensión arterial? Ya, es importante que nosotros tengamos en cuenta cuál es nuestra presión habitual, ¿no? Nosotros generalmente en algunas ocasiones no tenemos en cuenta cuál es nuestra presión. Entonces, nosotros evaluamos o diagnosticamos hipertensión arterial cuando, ya los he mencionado, estos valores de 140, 90, pero también tenemos que tener en cuenta cuál es la tendencia, si es que está incrementándose paulatinamente con los meses o años. Entonces, debemos conocer cuál es nuestra presión habitual. Y durante el día cambia, doctora, que son preguntas que nos están haciendo aquí la audiencia, eso lo he mencionado. En la noche son las presiones más bajas. Sí, la presión en la noche es la más baja. Durante el día, en el transcurso del día que uno hace mayor actividad, la presión es más alta. Otro aspecto a tener en cuenta también, que no es lo mismo tomar la presión en casa y tomar la presión en la consulta. Generalmente en la consulta la presión se eleva un poco más, y esto por el tema de que esperar al médico que le atienda la consulta o la preocupación de lo que va a decir el médico en la consulta. Qué bien, doctora. Bueno, son preguntas que aquí el público nos está haciendo, estamos aprovechándola, estamos con la doctora María Angélica Rojas. Doctora, por favor, continúe. Entonces, ya hemos definido hipertensión arterial, ahora vamos a hablar un poco de la prevalencia de hipertensión arterial. La presión arterial va a ser mayor a medida que uno va aumentando en edad. La prevalencia en las personas adultas va a ser entre 30 a 45%, pero aquellas personas de más de 60 años, hasta el 60% va a ser hipertensa. Es más frecuente en varones que en mujeres. Aquí en el Perú se hicieron dos estudios, Tornasol 1 y Tornasol 2, que determinan la prevalencia de hipertensión arterial. Por ejemplo, en nuestro país la prevalencia de hipertensión arterial es de 27.3%. Pero fíjense que de este 27.3% de hipertensos, solamente el 39.3% está con algún tratamiento antihipertensivo. Es decir, hay un buen grupo de pacientes que no está tomando ningún medicamento. Lamentablemente, de este pequeño grupo de pacientes que está tomando algún antihipertensivo, solo el 20% está controlado. Entonces, nosotros debemos hacer el diagnóstico de hipertensión, dar el tratamiento, pero sobre todo, hacer un adecuado control de todos los objetivos que lo voy a mencionar más adelante. Ok. Entonces, tú me preguntabas al inicio, ¿cuál es la presión arterial adecuada? Y nosotros hablamos de presión arterial óptima, en tu caso fue
Fue, que me dijiste que perfecta, ¿no? 110, 70, 110, 70. así es. Entonces, la presión óptima debe ser la sistólica menor a 120 y la diastólica menor a 80 milímetros de mercurio. Entonces, esa es la presión óptima. Hablamos de presión normal cuando la sistólica está entre 120 a 129 y la diastólica entre 80 a 84. Doctora, pregunta, y nos están haciendo algunas preguntas aquí a través del chat, obviamente estamos también desde Instagram, estamos en Facebook para todos los que están conectándose o quieran conectarse, me están haciendo algunas preguntas bien interesantes, tal vez tú lo vas a decir más adelante, pero ahora hay varias preguntas acerca de cuál es la fuente principal de alimento para un buen desempeño del corazón. Ya, lo que vamos a mencionar más adelante son los ácidos grasos monoinsaturados o poliinsaturados, que hablamos del MUFA o del PUFA, que son los que tienen, digamos, omega 3, omega 6, omega 9, que lo podemos encontrar principalmente el omega 3, el omega 6, bueno, lo encontramos en el pescado, en el salmón, en el atún, en el aceite de oliva, y en general también lo voy a mencionar más adelante, el tipo de dieta, que es la dieta DASH o la dieta mediterránea, la dieta recomendada sobre todo en pacientes hipertensos, y que si nosotros tenemos una adecuada dieta podemos disminuir los niveles de presión tanto sistólica como diastólica. Ok, doctora, excelente. Bueno, está muy interesante para todos ustedes. Pueden invitar a sus amigos. Estamos acá de la clínica Javier Prado y obviamente nos encontramos con la doctora María Angélica Rojas, cardióloga. Por favor, doctora. A ver, entonces vamos a hablar, hemos hablado de la presión arterial óptima, normal alta, y aquí es un tema de que estos pacientes con presión normal alta deben tener mayor seguimiento porque a futuro pueden hacer una hipertensión arterial. Y hablamos de normal alta cuando la sistólica se 130 a 139 y la diastólica entre 85 y 89. Ya les he mencionado que hipertensión es mayor o igual a 140/90, pero a su vez esta hipertensión se divide en grados, grado 1, grado 2 y grado 3, que sería como leve, moderada y severa. Teniendo mayor énfasis o evaluaciones, aquellos pacientes con hipertensión de grado 3, que es la hipertensión, la sistólica mayor o igual a 180 y la diastólica mayor o igual a 110, que vamos a mencionar también más adelante. Algunos pacientes suelen hacer hipertensión sistólica aislada, es decir, que solo hay compromiso de la presión sistólica más no la diastólica. En ambos es importante un adecuado tratamiento, tanto la sistólica como la diastólica. Doctora, una pregunta para las personas que no estamos acostumbrados a la terminología médica. ¿Cómo me doy cuenta o puedo tener algún síntoma sin ir al médico? Obviamente la idea es que vayamos al médico regularmente, hay muchas opciones, está todo el tema de telemedicina, ya tenemos un buen control acá de todos los protocolos de seguridad para venir a la clínica. Sin embargo, hay gente que no va al médico. ¿Cómo puedes darte cuenta que tienes problemas de hipertensión? ¿Hay algunos síntomas, algunos problemas que te puedan dar unos watch-out, unas alarmas? A ver, generalmente la hipertensión arterial es una enfermedad asintomática, es decir, que muchas veces no da síntomas. Entonces, la única forma de determinar en este caso va a ser por medio de la medida de la presión con un tensiómetro. En algunos casos va a producir síntomas que vienen a ser la cefalea, que se pueden presentar hasta un 15% de los pacientes, pero esta cefalea generalmente ya te está indicando algún daño de órgano o es que son los niveles de presión muy altos. Generalmente los pacientes de más de 180/110 pueden presentar cefalea. Si están presiones, digamos, en el rango de grado 1, generalmente suelen ser asintomáticos. Entonces, la única forma es toma de la presión arterial. Doctora, voy a aprovechar este break un segundito. Erika Andrea Salgado nos pregunta, ¿qué pasa cuando uno que solía tener presión alta, 140/90, perdóname, te acabo de decir la pregunta, baja PAS menor de 100 y la PAT menor a 60? Además de tener una enfermedad autoinmune, ¿hay riesgo mayor que exista esta variación? Sí, nosotros debemos controlar la hipertensión arterial, pero no llegar a extremos muy bajos o llevarlo a términos de que nosotros llamamos de hipotensión arterial, ¿no? Generalmente la presión arterial, que también lo voy a mencionar más adelante, va a depender de acuerdo al grupo. Yo le preguntaría cuántos años tiene la paciente, ¿no? No es lo mismo una persona de 20 años, de 50 años, de 80 años. Obviamente que a mayor edad, los pacientes de más de 65 años, la presión arterial sistólica entre 130 y 139 y la diastólica entre 70 y 79.
Si yo bajo demasiado la presión, sobre todo la presión arterial diastólica, por debajo de 60, voy a hacer un daño a nivel cardíaco, porque en la diástole se perfunde el corazón. Si yo bajo por debajo de 60, voy a alterar también la perfusión coronaria. Tremendo, doctora. Bueno, continuemos con la presentación, por favor, doctora. A ver, entonces, el diagnóstico, generalmente algunos pacientes preguntan si una sola presión alta me hace el diagnóstico de hipertensión, y la respuesta es no. Para yo hacer el diagnóstico de hipertensión tengo que tener varias tomas de presión arterial. Entonces, en la primera consulta no puedo determinar si es una hipertensión arterial, tendría que hacer otras mediciones o algún examen auxiliar. En el caso que una persona tenga en la primera consulta una presión de 180, más de 180 sobre 110, y yo encuentre daño de órgano, por ejemplo, en el electrocardiograma veo que ya hay hipertrofia, es decir, que ya el corazón ha engrosado las paredes, entonces podría determinar que sí es hipertenso en la primera consulta, o hay compromiso de insuficiencia renal, o digamos, o compromiso de un ACV isquémico previo, podría, digamos, de teoría, determinar el diagnóstico de hipertensión arterial en la primera consulta. En los otros casos, que las presiones no son tan altas, 140, 150, pues necesito hacer varias tomas de presión. Para ello puedo hacer uso del mapa, y era lo que tú también me preguntabas. Sí. El mapa es este dispositivo, como vemos en esta imagen. Okay. Desde el brazalete y el tensiómetro va a venir la presión en 24 horas. Te lo llevas todo el día para tu casa. Así es, se le coloca al paciente y al día siguiente se le va a meter el mapa y damos lectura de la presión arterial en 24 horas, durante la noche y en la mañana. Entonces, esto es mejor, digamos, para una evaluación adecuada. Doctora, ¿y cuáles son esos valores para considerar a alguien con una crisis hipertensiva? Eso también lo voy a mencionar más adelante en la ponencia al final. Hablamos de crisis hipertensiva cuando la presión arterial sistólica está por encima, mayor o igual a 180 la sistólica, y la diastólica mayor o igual a 110. Y cuando hablamos de crisis hipertensiva, hablamos de urgencia hipertensiva o emergencia hipertensiva. Emergencia hipertensiva, que lo voy a mencionar también más adelante, es cuando hay compromiso de órganos, es decir, el paciente puede tener falta de aire, dolor de pecho, compromiso neurológico. En este caso es importante un adecuado manejo en la emergencia de algún hospital. Ok, doctora, adelante, por favor. Creo que tienes todas las respuestas en la presentación. Aquí estamos, sí, obviamente, de la clínica Javier Prado con la doctora María Angélica. He tratado de poner principalmente lo que la mayoría de los pacientes me preguntan en la consulta. La otra forma de diagnosticar es por medio del AMPA, y es que la persona se puede hacer medidas de la presión en casa, si tienen el tensiómetro en casa, el tensiómetro digital, sobre todo de brazalete, que es el mejor, y digamos, se pide al paciente que se tome al menos 2 veces la presión durante el día y durante una semana para hacer el promedio de esas presiones. ¿Cuál es la forma adecuada de medir la presión arterial? La forma adecuada es cuando el paciente esté, digamos, en reposo, sin haber hecho ejercicio al menos 30 minutos, sin haber ingerido alcohol, cigarrillo, y en adecuadas condiciones, ¿no? Entonces, sentado el paciente y la mano sobre la mesa, y se toma la presión. Generalmente en la primera consulta tomamos 2 niveles de presión en ambos brazos, derecho e izquierdo, y sacamos el promedio de ello. Entonces, el diagnóstico por medio del mapa, el aparato que les he mencionado, y el AMPA cuando el paciente se toma las presiones en casa. ¿Cuál es mejor? ¿Cuál tiene mayor ventaja? Es el mapa, porque me va a dar lecturas durante la noche cuando el paciente está durmiendo. Hay 2 términos importantes a mencionar: la hipertensión de bata blanca y la hipertensión enmascarada. Algunos pacientes tienen hipertensión arterial solo cuando van a la consulta, y esto es un tema, digamos, que el paciente está estresado, le espera que le va a decir el médico, o tanto tiempo sentado esperando la consulta, entonces se eleva la presión. Pero cuando va a casa la presión es normal, entonces este término se llama hipertensión de bata blanca. Solo cuando va a la consulta hacen una hipertensión. Le da una ansiedad, le da miedo. Así es, entonces eso eleva la presión. Pero ustedes son muy chéveres, doctores, como decimos en mi país. Entonces, no hay de qué preocuparse, al contrario, todo muy relajado, muy contentos aquí con la clínica. A ver, el otro término es la hipertensión enmascarada. Hablamos de hipertensión enmascarada, es lo contrario. El paciente tiene la presión normal en la consulta, pero cuando va a casa y se toma la presión está más alta. Entonces, en este aspecto nos ayuda el monitoreo, que es el mapa de 24 horas, o que el paciente se tome la presión en casa.
Cuando hacemos el primer diagnóstico de hipertensión arterial, hacemos una serie de exámenes en el paciente. Dentro de los exámenes laboratoriales, sacamos glucosa, tenemos que hacer descarte de diabetes, porque muchas veces el hipertenso está asociado también a diabetes. Entonces, ¿no? Pedimos glucosa en ayuno, hemoglobina glicosilada, un perfil lipídico, porque también suelen alterar el colesterol, urea y creatinina para ver si hay compromiso renal, y también acompañamos de un electrocardiograma para ver si hay compromiso ya cardíaco. Principalmente vemos si hay indicios de hipertrofia ventricular izquierda o asociado cardiopatía isquémica en el electrocardiograma. Doctora, ¿la dilatación del seno de Mansalva provoca subida de presión arterial? Es una pregunta que nos hace Edison. Las maniobras de Valsalva. Sí, dilatación del seno de Mansalva. Dice que tiene 38 años y hace poco le han detectado dilatación del seno de Mansalva. Y la pregunta es si esto provoca subida de presión arterial. No, no está asociado a eso. Ah, qué bueno. Bueno, Edison, acaba de tener tu respuesta por acá. Te esperamos, obviamente, aquí en la clínica. Ya. Entonces, dentro de las evaluaciones del riesgo cardiovascular, como hemos mencionado, es más frecuente en varones que en mujeres. A mayor edad, mayor riesgo de hipertensión arterial. ¿Qué otros factores están asociados? El tabaquismo, el colesterol elevado, la diabetes, el sobrepeso y obesidad, que también ya les he calculado su índice de masa corporal, que lo adecuado debe ser entre 20 a 25, y cuando está el índice de masa corporal más de 25, hablamos de sobrepeso, y más de 30, obesidad. Antecedentes familiares. Entonces, si tenemos antecedentes de mamá o papá con hipertensión arterial y sobre todo inicia temprano, entonces también hay que evaluar eso porque también está asociado a hipertensión arterial. Doctora, perdón que la interrumpa ahí porque hay varias preguntas que hacen acerca de si la hipertensión arterial es hereditaria o no. No es hereditario, digamos, es un antecedente. Si mi papá es hipertenso, no necesariamente yo voy a hacer hipertensión arterial, pero sí yo debería tener, digamos, un estilo de vida adecuado para evitar hacer la hipertensión arterial. Ah, ok, pero no tiene nada que ver con la... No, hereditaria no es, que está asociado, sí. Oh, qué bien, doctora, excelente. Bueno, sigamos viendo estos síntomas. Bueno, también se toma en cuenta como riesgo cardiovascular la menopausia de inicio temprano, los estilos de vida, los factores psicosociales o socioeconómicos también están asociados. Entonces, una vez determinada la hipertensión arterial, vamos a estratificar el riesgo. Entonces, un hipertenso se puede estratificar de acuerdo a los riesgos cardiovasculares, que puede ser muy alto, alto, moderado, bajo, y esto está asociado al nivel de presión arterial que va a tener el paciente, si es una hipertensión de grado 1, grado 2 o grado 3. Obviamente el que tiene mayor nivel de presión arterial es el que tiene mayor riesgo a futuro de algún evento cardiovascular. Entonces, también hacemos un score de riesgo cardiovascular a 10 años, que también me va a estratificar el riesgo, si hay insuficiencia renal, si hay colesterol elevado, si hay ya un infarto previo o un stroke o TIA previo. Entonces, eso me va a estratificar a cada uno de los pacientes y yo voy a tener en cuenta ello para el manejo que se va a hacer. Doctora, ¿la hipertensión se cura o se regula? La hipertensión se regula. Entonces, un paciente ya determinado que es hipertenso va a recibir el tratamiento de por vida. Lo único que vamos a ir regulando en este grupo de pacientes es si va a tomar un medicamento, 2 o 3 medicamentos, y esto se va a ir regulando. Pero que digamos que se va a curar por completo, no. Esto se trata y se va a controlar. Doctora, hay una pregunta aquí de Vanessa en el chat. Dice que una mujer de 45 años en premenopausia también puede presentar cuadros de hipertensión. Según entiendo, sí, ¿no, doctora? Lo que usted nos ha dicho. Sí, ahora, lo que he ¿no? mencionado, la menopausia en edad precoz también es un factor de riesgo, y esto está asociado, digamos, a un tema hormonal. Entonces, si una mujer hace un tema de menopausia en edad precoz, va a tener mayor riesgo de hacer hipertensión arterial. Hay muchas preguntas sobre el tema de algunas mujeres sobre el tema de menopausia. Obviamente, cuando ya estás pasando la parte de menopausia, según lo que nos has comentado, sí empiezan a verse algunas alteraciones, ¿ok? Bueno, para que todos, obviamente ahí es donde tenemos que venir, consultar contigo, con todos los profesionales de la clínica, para que nos puedan ayudar a regular esta enfermedad silenciosa, ¿no, doctora? Me decía, así ¿no? Es una, digamos, que muchas veces es asintomática y nosotros no lo vamos a determinar a medida que si no nos tomamos la presión arterial. Excelente, nos vas a contar del control de la presión arterial. Entonces, y tú me mencionabas que cada tiempo debo hacerme el control de la presión arterial, y esto va a tener en cuenta si es una presión arterial óptima, normal, normal alta, o ya está en rango de hipertensión arterial.
Una persona con una presión óptima se debería repetir al menos en 5 años y que muchas veces dicen, mi presión está adecuada y no me vuelvo a tomar la presión arterial en años. Pero deberíamos repetir al menos en 5 años si es óptima. Si está en el rango de normal, la presión arterial, al menos repetirlo en 3 años. ¿Qué pasa cuando la persona está con una presión en el rango de normal alta, entre 130 a 139 la sistólica y la diastólica entre 85 a 89? Debemos considerar que se puede hacer una hipertensión enmascarada, es decir, que está normal en la consulta, pero elevada en casa. Entonces debemos hacer estudios como MAPA o LAMPA, que la persona se pueda tomar la presión en casa y repetir anualmente. Obviamente, cuando la presión está elevada, mayor o igual a 140-90, hay que descartar hipertensión, igual hacemos el MAPA y el LAMPA para el diagnóstico. ¿Cuál es el impacto de la presión? Esta es una de las preguntas. La vida, ¿no? ¿Cómo nos cambia la vida con un Entonces, si yo bajo la presión arterial sistólica 10 milímetros de mercurio y la diastólica 5 milímetros de mercurio, ¿qué es lo que voy a lograr? Disminuir 20% los eventos cardiovasculares. Puedo disminuir hasta 10 a 15% la mortalidad por todas las causas. Disminuye el 35% los accidentes cerebrovasculares. 20% de eventos coronarios. Si yo controlo esta presión, bajo estos niveles de presión sistólica y diastólica, puedo disminuir 20% los infartos de miocardio, las cardiopatías isquémicas. Y hasta 40% voy a disminuir los casos de insuficiencia cardíaca. Doctora, la hipertensión está asociada también a cuando tienes fatiga, falta de aire. ¿Eso podría ser algunos síntomas? Sí, hay algunas preguntas al respecto. A ver, un paciente hipertenso generalmente no hace fatiga o falta de aire, que nosotros llamamos disnea. Cuando esta hipertensión logra ser, esta hipertensión es por años, si no ha sido bien controlada, puede llevar a un tema de insuficiencia cardíaca, y la insuficiencia cardíaca sí te produce falta de aire, que nosotros llamamos disnea o fatiga. Entonces ya la hipertensión mal controlada o mal tratada me va a llevar a las complicaciones, que podría ser insuficiencia cardíaca, o en algunos casos podría ser un equivalente anginoso, que podría ser una cardiopatía isquémica, que también está asociada a ella. Ok, voy a aprovechar y discúlpame una pregunta que hacen en el chat. Dice, buenas tardes, una mujer de 44 años desarrolló HTA hace 20 años, pero desde hace 10 presenta dolor de cabeza diario. El doctor especialista le cambió la medicina 3 veces, pero el dolor de cabeza persiste. Es 5 en escala del 1 al 10, en este caso, ¿qué puede ser para ayudarla? Adicional que venga aquí, por supuesto, a consultarte a ti, doctora. Cuando una persona hace hipertensión arterial en etapa, digamos, tan joven, si ella tiene 44 y hace 20 años es hipertensa, a los 24 años ha desarrollado hipertensión arterial. Entonces, si a mi consulta viene una persona joven con hipertensión arterial, tengo que buscar el tema de hipertensión secundaria, es decir, una hipertensión por otra causa u otra enfermedad. Puede ser un feocromocitoma. El feocromocitoma está muy asociado a hipertensión arterial, cefaleas y palpitaciones. En este caso me ayudo del endocrinólogo para que pueda ser evaluado conjuntamente cardiología con endocrinología. También otras enfermedades, las enfermedades tiroideas, te pueden producir, digamos, hipertensión arterial. Perfecto, bueno, seguramente tienes muchas cosas más que nos vas a contar en el día de hoy, webinar, obviamente con la clínica, en la clínica Javier Prado, y por supuesto con la doctora María Angélica. Lo otro que es importante, y también me hicieron una pregunta, son los objetivos de la presión arterial. Entonces, y esto es lo que mencioné, ¿no? No es lo mismo una persona de 40, de 60 o de 80 años. Para una persona menor de 65 años, entre los 18 y 65 años, la presión arterial sistólica adecuada, digamos, el objetivo debería ser entre 120 a 130 la sistólica. Aquellos por encima de 65 años de edad, la sistólica debería estar entre 130 a 139 milímetros de mercurio si lo toleran. En todos los grupos de edad, la presión arterial diastólica debe estar entre 70 a 79. Y lo que había mencionado, debemos evitar que la presión arterial diastólica caiga por debajo de 60 porque en diástole se perfunde el corazón. Así es. ¿Alguna pregunta? Continúo. Hay muchísimas, doctora, pero creo que con el tratamiento nos vas a responder muchas de ellas. A ver. Entonces, el tratamiento en todo grupo de paciente, grado 1, grado 2 o grado 3, debo hacer estilos de vida y voy a profundizar en algunos slides más anteriores. Vale. Entonces, estilos de vida, bajar de peso, una dieta adecuada. Entonces, en todo este grupo de pacientes vamos a dar el tratamiento inmediato
grado 1, grado 2 y grado 3, lo que va a, digamos, a regular el control posterior que voy a hacer en estos pacientes. Cuando es una hipertensión reciente diagnóstico, generalmente debemos hacer los controles o seguimientos en días, a semanas y posteriormente por lo menos cada 3 meses, sobre todo si la hipertensión está en el grado 2 y grado 3, cuando hablamos de la presión sistólica por encima de 160 con 100. Entonces, ¿cuál es el tratamiento farmacológico que nosotros damos? El tratamiento inicial generalmente damos terapia dual o 2 grupos de medicamentos, ¿no? Excepto si el paciente tiene una hipertensión de grado 1, 340 a 159, entonces, o el paciente tenga más de 80 años, o sea, un paciente frágil, generalmente solo damos una sola pastilla o un solo grupo de medicamentos. Podemos dar varios medicamentos y se va a tener en cuenta qué antecedente tiene el paciente, ¿no? Si es diabético, si ha tenido un stroke previo o es un infartado previo, para hacer la elección del medicamento. Doctora, me hace una pregunta interesante y creo que es el momento de realizarla. ¿Hay alguna crisis de hipertensión? Y me dicen si hay algunos primeros auxilios que puedan sus familiares o las personas que están alrededor aplicar en tanto llega una atención médica oportuna. Ya, cuando estamos frente a una crisis hipertensiva, hay que determinar si hay síntomas o no, ¿no? Si es una crisis hipertensiva y generalmente está asociada a síntomas que puede ser dolor de pecho, disnea, ¿no? Por lo menos darle un captopril o regularle, ¿no? En lo que llega a la consulta. Claro. O llega a la emergencia. Y en la emergencia el cardiólogo va a determinar si hay compromiso o daño de órgano, y dependiendo de si hay compromiso o daño de órgano, si es, digamos, en algunos casos, estas presiones muy altas pueden deberse a algo o alguna complicación, como puede ser la disección de aorta, y aquí tengo que ser brusca y bajar la presión sistólica por debajo de 120. Si el paciente está con disnea, está haciendo un edema agudo de pulmón, tengo que bajar inmediatamente 140 la presión. Entonces va a determinar bastante, como es un tema importante, si está presentando síntomas o no. Y lo que sí les menciono a los pacientes hipertensos, tener tensiómetro, ellos mismos tomar la presión arterial en casa y por lo menos tener captopril en casa para bajar rápidamente la presión en lo que llega a la consulta. Doctora, o a la emergencia. Y disculpe, y en este caso que estamos viviendo esta realidad ahora en que estamos mucho más en nuestras casas y bueno, eso genera otro tipo de problemas, algunas personas se estresan mucho más con el encierro que otras. Me comentan acá en el chat que tienen padres y que los padres sufren de hipertensión y digamos el encierro a veces los hace que, como se dice aquí en Perú, renieguen mucho. ¿Tú qué piensas? ¿Qué se puede hacer allí en este caso? ¿Qué consejo podemos darles? A ver, mira, sí han venido muchos de estos pacientes similares, ¿no? Que durante toda la pandemia, incluso antes que se vacunen los pacientes, han estado encerrados en casa y les ha estresado un tema de ansiedad y les ha producido mayor elevación de presión. Entonces, a este grupo de pacientes que ya están inmunizados y ya están vacunados, digamos, alguna forma de limitar esta ansiedad, además de controlar la presión, deben hacer al menos caminatas de 5 a 7 veces a la semana, tratar de disminuir esa ansiedad. ¿Y cómo podemos disminuir la ansiedad sin, digamos, haciendo uso de exceso de medicamentos? Haciendo ejercicios, algún tipo de deporte, alguna recreación, o algunas otras actividades en el adulto mayor principalmente. Perfecto, doctora, adelante. Estamos aquí con la doctora María Angélica, cardióloga de la clínica Javier Prado. Entonces, generalmente damos el medicamento que puede ser un YECA o ARA, que puede ser enalapril, captopril, o un ARA como los sartán, iversartán, temvisartán, un diurético tiacídico como la hidroclorotiacida, o un bloqueador de canales de calcio como el amlodipino. Si generalmente usamos 1 o 2 medicamentos, dosis mínima, dosis tope, no controla el paciente, el segundo paso, podemos utilizar hasta 3 medicamentos antihipertensivos. ¿Qué pasa si el paciente tiene 3 grupos de antihipertensivos y aún no controla la presión arterial? Hablamos de una hipertensión resistente, es decir, que no se logra controlar la presión con 3 medicamentos, y en este grupo de pacientes tenemos que hacer alguna evaluación extra para ver si no hay una enfermedad asociada, como hemos mencionado, enfermedades endocrinológicas o una coartación de aorta. Y acá hacemos uso de otros medicamentos como la espironolactona o los beta bloqueadores. Tenemos un
una variedad amplia de medicamentos antihipertensivos y la elección del cardiólogo que les va a escoger el medicamento va a depender si tiene alguna otra enfermedad de fondo, ¿ya? Los estilos de vida y como les he mencionado, no solamente es el tratamiento farmacológico, también importa los estilos de vida. Uno tiene que disminuir la ingesta de sal a menos de 5 gramos por día. Esto ya son cuidados que tenemos que tener todos, ¿no? Todos. ¿A partir de qué edad? Porque mucha gente dice, no, yo estoy muy joven, yo puedo... No es que sea joven. Yo soy millennial y ya no lo hago. No, independientemente de... ¿Cómo se va a controlar el tema del inglés y la salud? No tenemos conocimiento. Eso, por eso Despedimos. Su audio, por favor, no se escucha nada. Querida doctora, estás en mute, estás muteada. ¿Está escuchando? No, están en mute. No, bloqueo a todos. Sí, parece que se bloquearon todos. Aquí un segundo. Bueno, un segundo, parece que se ha bloqueado, pero vamos a... Un problema técnico. Listo, por favor. Entonces, no Ahí sé. ya se escucha, por favor. Sí, estamos escuchando. Muchas Doctora. gracias. Bueno, Ya. doctora, Sí, gracias. vamos a empezar desde el principio. Para todos aquellos que no han escuchado en la grabación, vamos a estar en Instagram TV, vamos a estar también en nuestro canal de YouTube. Allí van a encontrar, obviamente, esta charla bastante interesante para todos ustedes, ¿ok? Entonces, la dieta DASH, como les he mencionado, debemos consumir más omega 3, omega 6, omega 9, disminuir en lo posible los alimentos procesados, disminuir la ingesta de sal a menos de 5 gramos por día, que sería menos de una cucharadita de sal al día. 30 a 45 gramos de fibra, lo mismo dije yo, de 30 a 45 gramos de fibra al día, que podría ser la avena, 2 a 3 porciones de frutas, verduras, disminuir la ingesta de res, cerdo, pescado de 1 a 2 veces por semana, disminuir el consumo de alcohol a menos de 100 gramos por semana, las endulzadas como la gaseosa. Si yo sigo la dieta DASH o la dieta mediterránea, voy a lograr disminuir la presión arterial 11.4 mil por mercurio en hipertensos. Con eso logro bastante. Si el paciente no es hipertenso, puedo disminuir 3.2 milímetros de mercurio la presión arterial. Entonces, es beneficioso este tipo de dieta para todos los pacientes, sobre todo en los hipertensos. O sea, menos sal, menos carnes, más verduras, menos alcohol, ¿cierto? Por ahí estamos, más o menos. Así es. O sea, bueno, nos toca regularnos en la vida para tener una salud Así interesante. Y en general para todos, ¿no? General, no solamente hipertensos, sino hipertensos y no hipertensos. Solo disminuir la ingesta de sal
voy a lograr que la presión arterial baje 5.8 milímetros de mercurio en hipertensos. Doctora, una pregunta, ahorita con este tema del COVID y bueno, que estamos trabajando la hipertensión, no sé si es correcto decir que nos hace más vulnerables, porque creo que todos somos vulnerables al COVID, pero ¿puede generar complicaciones cuando adquiere la enfermedad? Claro, definitivamente. Si una persona que es hipertensa desarrolla COVID, el riesgo de complicaciones es mayor, ¿no? Entonces, si una persona no tiene ninguna enfermedad de fondo, puede hacer el COVID leve o moderado, lo mucho, ¿no? Y en pocos casos severo. Pero si una persona es hipertensa, pues es un factor de riesgo para hacer COVID severo. Muy bien, doctora María Angélica, nos encontramos acá, Clínica Javier Prado. Recuerden que los que llegaron un poquito tarde o no alcanzaron a entrar por cualquier situación, esta charla va a estar en el canal de YouTube de la clínica, también en Instagram TV y obviamente disponible en todos los canales digitales. A ver, el potasio de las frutas y verduras también disminuye la presión arterial y también los accidentes cerebrocardiovasculares. Con el tema del café, algunos pacientes también preguntan si podemos tomar café. ¿Qué es lo que tiene el café sin filtrar? El café hervido, el café expreso o americano tiene colesterol y puede aumentar el LDL. Para nosotros como cardiólogos, el LDL es lo más importante. El capuchino. El capuchino también. Generalmente el café expreso, ¿no? El café expreso americano. Entonces, el LDL para nosotros es importante porque mayor LDL es el colesterol malo que nosotros llamamos, es el que se adhiere a las arterias del corazón, ¿no? Y mayor riesgo de infartos o cardiopatía isquémica. Si uno consume más de 9 tazas al día, no creo que existan personas que consumen tanta cantidad, hay mayor riesgo de mortalidad cardiovascular. Colombianos aquí, no, y peruanos también. Colombia, sí, nos estabas contando un poquito. Los sí, el café colombiano. Muchísimo, pero aquí el café también es muy bueno, nada que envidiar. Exacto. Entonces, lo que podríamos recomendar, el consumo no excesivo del café. Menos de 3 tazas de café podría tener cierto beneficio, sobre todo en mortalidad por todas las causas y mortalidad cardiovascular. Si van a consumir café, que sea media taza o máximo 3 tazas de café. Ah, bueno, pero ya nos das algo, 3 tazas de café, bueno, está bien, listo, perfecto. El alcohol. Ya hemos mencionado que el alcohol debe ser de menos de 100 gramos por semana. ¿Qué pasa si uno consume más de 100 gramos por semana? Disminuye la esperanza de vida, mayor riesgo de accidente cerebrovascular, mayor riesgo de insuficiencia cardíaca y mayor riesgo de cardiopatía isquémica. El ejercicio, y muchos preguntan qué tipo de ejercicio se debe realizar y el tiempo que deben hacer. Al menos, y digo al menos 30 minutos de ejercicio aeróbico 5 o 7 veces a la semana. Puede uno salir a caminar por el parque, trotar, manejar bicicleta o hacer un poco de natación. Si uno hace ejercicios, puede disminuir la presión arterial sistólica 7 milímetros de mercurio y la diastólica 5 milímetros de mercurio. Dentro de los ejercicios que también se recomienda son los ejercicios de resistencia, que son las pesas, mancuernas, ¿no? Y debe hacerse de 2 a 3 veces por semana. Cuando el paciente va a hacer ejercicio hay que tener en cuenta que la presión arterial debe estar controlada. Por lo menos la sistólica debe estar por debajo de 160, porque si la presión arterial sistólica está más de 160, no debería hacer ejercicio. ¿Por qué? Porque el ejercicio, mientras uno hace ejercicio, se eleva la presión en ese momento y posteriormente baja, ¿no? Entonces, más de 160 de presión, no les sugiero hacer ejercicio. Primero controlan la presión y posteriormente hacen el ejercicio. El beneficio se va a encontrar cuando hacemos ejercicio al menos durante 3 meses y debe ser cotidiano, debe ser prácticamente un estilo más de nuestra vida, ¿no? Que todos los beneficios que están en ello, ¿no? ¿Y qué tal la ingesta de agua, doctora? Ya, dentro de la ingesta de líquido también es recomendado, pues, ¿no? Digamos que puedan consumir de 6 vasos de líquido al día o hasta 8 vasos de líquido al día, pero hay que tener en cuenta que no tenga un problema de insuficiencia cardíaca, porque si el paciente tiene insuficiencia cardíaca, yo debo restringir el volumen de líquido, ¿no? Okay. Si tiene insuficiencia renal, también debo restringir. Entonces, si va el paciente a ingerir líquido, hay que tener una evaluación previa, sobre todo si es un paciente hipertenso, determinar que no haya una insuficiencia renal, determinar que no haya una insuficiencia cardíaca para que pueda consumir el líquido. Muy bien, estamos con la doctora María Angélica Rojas Espinosa, la clínica Javier Prado, y obviamente con todo este lindo tema que hemos tenido, obviamente para cuidarnos, para cuidar a nuestras familias, porque creo que la hipertensión, corríjame doctora,
Si no es así, es una enfermedad que, digamos, influye también en el modo de vida de los familiares, de la gente que vive con uno, ¿cierto? Es así, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces, prácticamente la gran parte, la gran población va a ser, sobre todo los adultos mayores, va a ser hipertensión en algún momento. Y nosotros debemos adaptarnos a ellos y tratar de comprender, digamos, de darle pautas, ¿no? Mi mamá es hipertensa, entonces uno trata de que también ellos se sientan cómodos. No es que la hipertensión arterial es una enfermedad que me limite a hacer algo, no, es una hipertensión arterial, la gran mayoría lo va a presentar en algún momento, y esto lo podemos controlar, como ustedes lo han visto, con medicamentos, con estilos de vida, como ejercicios, con una dieta adecuada, disminuyendo algunas cosas que no deberíamos consumir, y se puede manejar, ¿no? Excelente, ya casi estamos llegando al final, ¿no, doctora? Que la semana nos va a acompañar y de una vez la quiero comprometer para que próximamente nos acompañe nuevamente. Con otro tema. Claro que sí, por supuesto. Claro, ustedes me dicen el tema y gustoso les puedo compartir en otra oportunidad. Claro que sí. Lo último que quería hablar era de crisis hipertensiva y que me estuvieron preguntando durante la charla. Así es. Y hablábamos de emergencia hipertensiva y de urgencia hipertensiva, que son dos temas diferentes. La emergencia hipertensiva, en ambos la presión arterial sistólica está mayor o igual a 180 y la diastólica mayor o igual a 110. La que diferencia una de otra es que la emergencia hipertensiva debe ser tratada en horas, en minutos a horas. ¿Por qué? Porque el paciente tiene daño de órgano blanco. Puede presentar falta de aire, que nosotros llamamos disnea, dolor de pechos, puede estar haciendo un infarto de miocardio o una disección de aorta. Entonces, en este caso, el manejo debe ser más rápido. Y la urgencia hipertensiva es igual, la presión elevada mayor o igual a 180 la sistólica y la diastólica mayor o igual a 110. Es que decimos, esperemos que nos pase a ver un poquito que eso me pasa. Es mejor ir al médico de una vez, ¿no? Exacto. Y esta diferencia porque no hay compromiso de órgano blanco y el paciente muchas veces puede estar asintomático, y aquí si no hay síntomas puedo demorarme un poquito en tratar de bajar la presión, ¿ya? Entonces, en general, una crisis hipertensiva debe ser manejada en un hospital, y si es una emergencia hipertensiva debe ser manejada en una emergencia de cualquier hospital o clínica. Mira lo que cuenta por acá una de nuestras estimadas asistentes. Dice que 41 años, diagnosticada a los 29 años, tuvo una crisis de 198/101 en pandemia. Solo me bajaron la presión, los emergenciólogos, ¿sí? No me dijeron nada más, solo me dijeron que pudo darme un derrame. Pero ahí lo dejamos. Este tipo de crisis debe atenderse para verificar si hubo algún daño. Otra cosa que hacemos los que tenemos crisis es tomar captopril en polvo sublingual y lo dejamos en pase. ¿Eso está mal, doctora? No. Toda crisis hipertensiva, todo paciente que acude a un hospital por crisis hipertensiva, se controla la presión inmediatamente, ¿no? Si ha sido una emergencia hipertensiva, lo controlo en minutos a horas, pero posteriormente el paciente, una vez dado de alta, debe ir a la consulta con el cardiólogo, ¿ya? Una vez que está en el cardiólogo, y si es una paciente muy joven, hay que ver por qué está haciendo hipertensión arterial. Y debemos hacer una serie de exámenes dentro de exámenes laboratoriales. Súper bien, doctora. No sé si tienes algún otro tema, quieres cerrar con algo, nos cuentas alguna recomendación. Hoy es el Día Mundial del Corazón. Total. Así es que, como por lo menos el Día Mundial del Corazón, tratar de cuidarnos, hipertensos y no hipertensos, hacer deporte, una dieta adecuada, y espero que les haya gustado esta charla y gustosa de compartir otra charla en otra oportunidad. Perfecto, estuvimos con la doctora María Angélica Rojas Espinosa. Primero darte las gracias, cardióloga, obviamente de la clínica Javier Prado. Les esperamos nuevamente aquí en nuestros jueves de webinar. Consulta? Vamos a subir obviamente todos los videos, los vamos a subir a nuestros diferentes canales digitales. También si quieren una consulta directa con la doctora, pueden ingresar a clinicajavierprado.com.pe. Espérate un ratito. ¿Alguna consulta adicional o algo por el estilo? Pueden dejárnoslo en el chat, trataremos de contestarles, ¿vale? Para hacerlo obviamente de manera privada. Discúlpeme la señora Gloria que está por allí tratando de escribir. Si quieres déjanos el chat y te contestamos a través del chat, ¿vale? Muchas gracias a todos, damos por terminado, muy amables, y que tengan un feliz día del corazón.